Muy buenas noches, mis queridos alumnos, o buenas tardes, ¿verdad? A la hora que hablan este video. Bueno, vamos a tocar hoy sobre la unidad número uno, que trata sobre la lógica como ciencia, ¿sí? La lógica nace del seno de la filosofía, pero tal como ocurrió con las otras disciplinas, su ámbito de estudio y de conocimiento dejó de ser parte exclusiva de la filosofía para integrarse al campo general de la ciencia. O sea que se fue desmembrando de la filosofía. Sin embargo, hoy por hoy, el discurso argumentativo es el vehículo de expresión básico en el quehacer filosófico, por lo que se puede decir que la lógica es una de las pocas herramientas de análisis y crítica de que dispone el filósofo. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a hacer una interrogante. ¿Qué es una lógica, verdad? Es nuestra materia. ¿Qué es una lógica? ¿De dónde deriva? ¿Sí? Su etimología, tenemos que saber. Bueno, la palabra lógica proviene del griego antiguo lógike, que significa intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez deriva de logos. Logos significa palabra, pensamiento o razón. En síntesis, la lógica es la ciencia que se encarga de exponer las leyes, modos y formas de razonamiento. Se trata de una ciencia formal que no tiene contenido, pero que se dedica al estudio de las formas válidas de inferencias, es decir, trata del estudio de los métodos y principios para ver sobre las fundamentaciones, ¿sí? Si son válidas o correctas o inválidas, ¿sí? Bueno, siguiendo, encontramos los tipos generales de la lógica, ¿sí? Tenemos dos tipos de lógica, la lógica formal y la lógica material, ¿sí? La lógica formal, también llamada lógica pura, que es precisamente la ciencia que se determina cuáles son las formas correctas y válidas del raciocinio, ¿sí? Y segundo, tenemos la lógica material, también llamada lógica aplicada, ¿sí? Ustedes le pueden llamar también como lógica aplicada, que es en la cual un proceso de raciocinio o de pensamiento se analiza en consideración al contenido real de sus premisas y que por lo tanto debe llevar a una conclusión que sea concordante con la realidad. En relación a las premisas de la conclusión, vamos a estar viendo con el filósofo Aristóteles, ¿sí? Más adelante vamos a tocar sobre ese tema, adelantándoles que Aristóteles es el fundador, es el padre de la lógica, ¿sí? Entonces eso ya tenemos por sabida, ¿verdad? Aristóteles es el fundador de la lógica, es el padre, es considerado el padre de la lógica. Ahora vamos a ver los tipos de razonamientos, que son tres: el deductivo, inductivo y la modal, ¿sí? La palabra deductivo, deducción, inducción, inductivo vamos a estar tocando muchísimo en este año, ¿verdad? Porque son palabras que sí o sí necesitamos saber y vamos a insistir con esto, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Como ya les dije, hay tres tipos de razonamientos que también pueden considerarse sistemas lógicos. Se lo puede también llamar los sistemas lógicos. Se trata de mecanismos que nos permiten extraer conclusiones a partir de premisas, ¿sí? El razonamiento deductivo, hace dicha extracción desde una premisa general, ¿sí? Hacia una premisa particular. O sea, partimos de lo general a lo particular. Eso es el modo deductivo. Como ejemplo, le puedo decir un ejemplo de Aristóteles, que decía que todos los humanos son mortales, ¿sí? Esa va a ser nuestra premisa general. Sócrates es un humano, esa es la premisa mayor, ¿sí? Entonces, finalmente, de eso deriva una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Sócrates es mortal, ¿sí? Bueno, de aquí pasamos al razonamiento inductivo, ¿sí?
que eso es el proceso por medio del cual se extrae una conclusión en el sentido contrario, ¿sí? Aquí invertimos, aquí se parte de lo particular para ir a lo general, ¿sí? El primero era deductivo, ¿sí? De lo general a lo particular. Ahora el modo inductivo, partimos de lo particular y nos vamos a lo general. Un ejemplo de esto sería: todos los cuervos que puedo ver son negros, ¿sí? Son negros. Esa es nuestra premisa particular. Entonces, todos los cuervos son negros, ¿sí? Eso sería entonces la conclusión. Repito, el ejemplo: todos los cuervos que puedo ver son negros. Esa es la premisa particular, ¿verdad? Entonces, la conclusión es: todos los cuervos son negros. Bueno, finalmente vemos el razonamiento modal, que es algo intermedio, ¿sí? Entre lo general, entre lo deductivo e inductivo, ¿sí? Finalmente, el razonamiento o la lógica modal se basa en argumentos probabilísticos, es decir, que expresan una posibilidad, quiere decir una modalidad. Se trata de un sistema de lógica formal, ¿sí? Que incluye términos como podría, también puede ser puede, debe, eventualmente. Esas son las palabras que utiliza este modo de razonamiento, ¿sí? Bien, seguimos. Para finalizar ya nuestra clase de hoy, vemos las relaciones que tiene la lógica con otras ramas de la filosofía, ¿verdad? Sabemos que la lógica tiene una estrecha relación con la psicología, ¿sí? También con las matemáticas, también con la metafísica y por último con la gramática, ¿sí? Estas son las relaciones que tienen la lógica con otras ramas de la filosofía. Y para cerrar, tenemos la proposición. Para cerrar con la unidad número 1. ¿Qué es proposición, verdad? Son tipos de pensamientos en los que se afirma algo y que se expresan mediante enunciados u oraciones declarativas, con dos posibles y únicas respuestas, ¿sí? Son verdadero o falso. Solamente emite dos probabilidades de respuestas. Bueno, las proposiciones siempre son declarativas. Los enunciados exclamativos, interrogatorios e imperativos no pueden ser proposiciones, ¿sí? La razón es porque dichos enunciados no pueden ser respondidos mediante verdadero o falso, ¿sí? Como ocurre con las oraciones declarativas. Entonces, solamente en las proposiciones vamos a utilizar las palabras declarativas. ¿Por qué eso? Porque eso nos van a llevar a las respuestas falsas o verdaderas, ¿sí? Bueno, vemos que las proposiciones se dividen en simples o elementales, o proposiciones compuestas o moleculares. El primero, las proposiciones simples o elementales, donde solamente se maneja una sola proposición, ¿sí? Son simples, como su nombre lo dice, entonces solamente maneja una proposición. Y las proposiciones compuestas o moleculares, que manejan dos o más proposiciones encadenadas mediante conectivas lógicas, se lo llama, ¿sí? Un tipo de conexiones que puede ser no y también o, ¿sí? Etcétera. Puede ser también otras conectivas lógicas, pero estos son los más utilizados. Con esto llegamos al punto final de nuestra clase de hoy. Cualquier duda que tengan sobre esta unidad, entonces vamos a estar habilitando en la plataforma Moodle la parte de foro, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir aclarando algunas dudas que tengan sobre esta unidad. También tenemos una actividad al término de esta unidad que tiene una valoración de 10 puntos y que ya estaremos alzando en la plataforma para que ustedes puedan ver y desarrollar esa tarea.
Desde ya, muchísimas gracias por la atención y buenas noches para todos.